Vamos a realizar un problema relacionado con la presión osmótica. Pero antes de empezar, para la reproducción de este vídeo y lee detenidamente el enunciado y así cuando lo expliquemos estarás más a punto. Bien, una vez que ya lo has leído, pues habrás observado que el problema está relacionado con la determinación de la presión osmótica de una disolución de cloruro cálcico en agua, de la cual nos dan su composición, el porcentaje en peso, también nos dicen la temperatura. Además nos dan como datos el factor de Van Hoff y la densidad de la disolución. Este tipo de problemas, en este caso no es que de los que haya más datos, pero suele haber muchos datos. Por ello es bueno siempre ponerse aparte un resumen de los datos que nos dicen en el enunciado. Entonces lo hemos hecho en este lado de aquí, entonces ponemos los datos del cloruro cálcico, solo tenemos la masa molar, que no la dan, y de disolución nos dan el porcentaje en peso, la densidad de la disolución, el factor de Van Hoff y la temperatura. Con respecto a la temperatura, siempre es conveniente, cuando la dan en centígrados, es inmediatamente pasar a Kelvin, porque en algún momento determinado lo tenemos que hacer uso de la temperatura en Kelvin. Bien, primero vamos a comentar un poco respecto a la presión osmótica, qué es lo que es. Bien, si vemos la figura siguiente, veremos que tenemos dos depósitos, uno con agua y otro con una disolución de agua con cloruro cálcico, como en el caso de nuestro problema. Bien, el experimento este que vamos a mostrar está realizado a 25 grados. Por otro lado, tenemos aquí unos émbolos para representar la presión que se está ejerciendo sobre el líquido y el agua y sobre la propia disolución. Por otro lado, tenemos aquí en rojo, indicamos una membrana que es permeable a las moléculas de agua, pero impermeable en este caso al calcio y al cloruro, con lo cual el calcio y el cloruro no puede atravesar esta membrana, cosa que el agua puede ir hacia un lado y hacia el otro. Bien, si empezásemos el experimento este hipotético en esta situación, ¿qué pasaría? Pues al poco habría un flujo de agua del líquido puro hacia la disolución. Esto es lo que se viene a decir que es el fenómeno de la osmosis. ¿Por qué llamamos presión osmótica? Porque si ahora, en vez de realizar aquí esta presión, aumentamos la presión una cierta cantidad, habrá un flujo, ahora al contrario, de agua yendo hacia este lado, hasta que los dos émbolos estén a la misma altura. Bien, pues justo la presión que hay que añadir a la presión original para que los dos émbolos estén a la misma altura es lo que correspondería a la presión osmótica. Bien, la presión osmótica se puede calcular, como sabemos, a través de la fórmula esta, donde I es el factor de Van Hoff, C la concentración molar, R la constante de las gaseosidades y T la temperatura de nuestro experimento. Bien, en nuestro caso el factor de Van Hoff ya lo sabemos que vale 2,6. Recordemos que este factor tiene en cuenta en que cuando nosotros calculamos la concentración, calcularemos la concentración del cloruro cálcico, pero realmente en la disolución no hay moléculas de cloruro cálcico, hay moléculas de cloruros y de calcio, con lo cual la concentración de partículas moviéndose en la disolución realmente es mayor. Pues el factor de Van Hoff en cierta manera tiene en cuenta este hecho. Bueno, vamos a calcular la concentración molar. La concentración molar la vamos a calcular a partir del dato del porcentaje en peso. Este cálculo se puede hacer en forma genérica para cualquier situación o se puede hacer para un caso concreto. A veces es más sencillo para vosotros en realizarlo para un caso concreto. Pues vamos a hacerlo en ese caso. Vamos a suponer que mezclamos 1 gramo de cloruro cálcico con 99 gramos de agua. Esto es lo que correspondería a un 1% de cloruro cálcico. Bien, para calcular la concentración molar primero necesitamos saber el número de moles de cloruro cálcico. Pues calculemos, el mol sería la masa del cloruro cálcico partido por su masa molar. En nuestro caso es 1 gramo partido por la masa molar, que es 110,984, que está aquí. Y por tanto el número de moles que sale es este. A continuación necesitamos saber el volumen de la disolución. Bien, nosotros sabemos que la densidad es igual a masa partido por volumen, con lo cual si despejamos el volumen será igual a masa partido por densidad.
En nuestro caso, la disolución, ¿qué masa tiene? Pues sería 1 gramo más 99, son 100. Y la densidad, pues me la dan, que la tenemos aquí. Con lo cual, el volumen de la disolución en nuestro caso sería de 99,4 centímetros cúbicos, que en litros pues correspondería a este valor. Con lo cual, la concentración será número de moles partido por volumen, número de moles lo tenemos aquí arriba, volumen es este valor de aquí en litros, con lo cual este es el valor de la concentración molar. Ya tenemos hecho el cálculo de la concentración molar. Bueno, pues ahora ya sustituimos en la fórmula de la presión osmótica y tendremos que I es 2,6, la concentración molar 0,0907, R 0,082, esto es importante. Las unidades de R, dependiendo en qué fórmula utilicemos R, nos puede interesar R con unas unidades u otras. Aquí, como vamos a obtener el resultado en atmósferas, pues nos interesa que R esté en atmósferas. Aparte, atmósferas litro, porque la concentración aparece en litros por aquí. Bien, y multiplicado por la temperatura de nuestro experimento, que como hemos dicho era 25 grados, pero que tiene que estar en Kelvin, 298,15. Bien, los resultados es de 5,76 atmósferas.